Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estas segundas jornadas de novela histórica que llevan por título El Reino de Monzón y otras historias. Unas jornadas que sirven de antesala a la Feria del Libro Aragonés en su afán, el afán de la Concejalía de Ferias, de seguir innovando, de seguir creciendo tras 28 ediciones y también de prolongarse en el tiempo, más allá de esos 3 días, ese puente de la Constitución en el que tiene lugar la feria. Así, tras el ciclo FLA o el Paseo de las Letras Aragonesas, el año pasado se ponía en marcha estas jornadas de novela histórica que están coordinadas nada más y nada menos que por el gran José Luis Corral. Todo un lujo para nuestra ciudad, dicho sea de paso. Por delante, 3 sesiones muy intensas en las que se van a dar cita 8 autores, 5 hombres y 3 mujeres que sin duda darán lustre e importancia a estas jornadas. Dicho esto, y antes de empezar a escuchar a los escritores, bueno, pues toca inaugurar el acto, darle la bienvenida como Dios manda, como ustedes quieran llamarlo. Así que voy a pedir por favor al alcalde de Monzón, Isaac Claver, que tome el micro pues, para que nos dirija unas breves palabras. Muchas gracias, Mariluz. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que venís de fuera de Monzón, a los que estáis en casa, como no, a todos aquí en la Casa de la Cultura. Para mí es un placer inaugurar estas segundas jornadas de novela histórica, que fue una apuesta que el año pasado las mentes creativas que tenemos aquí en la mesa, Miguel, Olga, Álvaro, el gran José Luis Corral, como bien ha definido Mariluz, pues quisieron poner en marcha, y cuando lo tratamos internamente creíamos que cumplíamos un gran objetivo, y era ofrecerles a ustedes, lectores, la posibilidad de que tratemos un género como es la novela histórica, en el que vamos a tener grandes autores. Hoy nos acompañan Jesús Yuste, nos acompaña Domingo Buesa, y todos ellos coordinados pues gracias a José Luis Corral, que ya el año pasado se prestó a hacer realidad estas jornadas de novela histórica, y que le agradecemos eternamente pues que nos continúe acompañando en este proceso que, como bien decía Mariluz, es la antesala de la Feria del Libro, que como bien sabrán es el 6, 7 y 8, y además el día 5 también tendremos la presentación del libro de Planeta de este año, de Luz Gabás, de Lejos de Luisiana. Así que es todo un orgullo que hablemos de historia, y qué mejor que hablar de historia en Monzón, que se hable de Pedro I, de Sancho Ramírez, de Alfonso I el Batallador, que ustedes se sumerjan en la historia de nuestra ciudad y de la Corona de Aragón, y yo agradezco pues, a Jesús, a Domingo y a todos los escritores que nos acompañan, que nos ilustren y que nos ofrezcan obviamente su versión y su opinión, sobre todo aquello que han investigado, porque es un componente clave la investigación dentro de la novela histórica. A Miguel le quiero dar las gracias porque, como digo, dentro de esas mentes creativas el año pasado tuvimos a bien poner en marcha estas jornadas de novela histórica. Olga, que siempre es el enlace entre ustedes, lectores, autores y ayuntamiento, pues también muchísimas gracias, Olga, y Álvaro Palau, porque siempre estáis al pie del cañón dando lo mejor para que nos aportemos este componente cultural y sigamos fomentando la lectura. No me enrollo más, así que le cedo la palabra a Domingo Buesa. Muchísimas gracias, Domingo, y gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Primero lo presenta Olga, correcto. Así que le cedo la palabra a Olga. ¿Recomponemos la mesa? Sí. Sí. Venga. Bueno, ya ven que los problemas del directo... Bueno, mientras van organizando la mesa, primero pues agradecer al alcalde. La deferencia que tiene conmigo siempre es muy amable, y él y toda la corporación municipal pues siempre tienen a bien las iniciativas que vamos creando, no solo yo sino la gente que nos gusta tener una cultura viva dentro de Monzón, y entre estos grupos de cultura viva pues los grupos de lectura, que son los que guían mi cabeza continuamente para crear cosas de una manera un poco egoísta, porque lo que queremos los lectores y lo que queremos las personas que nos gusta profundizar en temas, por ejemplo, en este caso históricos, es tener a las mentes vivas que nos recuerden aquellas personas del pasado que han sido importantes. Así que muchas gracias, Isaac. Y desde luego estas jornadas se iniciaron
de la forma mejor posible, que es con el apadrinamiento y el asesoramiento de José Luis Corral. Yo ya no diré el gran José Luis Corral, porque él ya sabe que es grande, no solo por todo lo que hace, sino por todo el cariño que pone en aquello que inicia. Siempre le estaré agradecida, porque cada vez que le pido algo en nombre del ayuntamiento, en este caso, siempre está dispuesto, y yo no sé cómo le dan las horas para tanto y los días para tanto, pero sí, ya tendremos ocasión de preguntárselo. Bueno, y ahora que ya está la mesa medio preparada, bueno, pues les decía que las jornadas de este año tienen una conferencia inaugural de un nivel que a mí casi me abruma. Estar al lado de Domingo Buesa Conde es algo que, no sé, casi me hace sentir pequeñita, y miren que yo soy alta. Domingo Buesa es profesor universitario y político español. Es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y es catedrático de enseñanza secundaria. Con eso ya podríamos resumirlo, pero es que además es montañés. Nació en Sabiñánigo, es hijo adoptivo de Jaca, y por esa razón tiene tantos títulos y tantos reconocimientos, que si me pusiera ahora a enumerarlos, pues seguramente acapararía un tiempo que a ustedes no les resultaría nada rentable, y para eso tenemos las nuevas tecnologías e Internet. Entonces me voy a saltar prácticamente todas las distinciones y los reconocimientos, aunque sí que destacaré algunos. Por ejemplo, que se le concedió el Premio Nacional de Turismo Everest, el Trofeo Príncipe Fernando el Católico por la mejor actividad cultural del año. También fue Premio Aragonés del año 96, que se otorga por votación popular, y ahí se ve el cariño que también le tenemos todos. En su trayectoria política, destacar que fue director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, miembro del Consejo Nacional de Patrimonio de Estado, director de la Alta Inspección del Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y también fue candidato, como ya sabrán, a la alcaldía de Zaragoza. Pero lo que lo ha traído aquí es que es experto en historia aragonesa. Ha dedicado parte de su vida a esa historia aragonesa en obras generales, también en obras más particulares dedicadas a Sabiñánigo y a Jaca. Ha investigado los orígenes del Reino de Aragón, en especial el reinado de Sancho Ramírez y la historia que fue alrededor de él, y ha dedicado también esa atención a las tierras aragonesas de forma más divulgadora todavía, cuando ha participado en programas de televisión, en secciones de prensa local, en obras. Es decir, de verdad que no quiero aburrirlos, porque lo que queremos todos es escucharlo, disfrutar este rato, y desde luego salir de aquí sabiendo un poco más de Pedro I, de su vida y de su obra, y también de todo lo que nos pueda edificar en este rato. Gracias, Domingo, por estar aquí. Alcalde, es un placer estar aquí en tu ciudad. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que se nota el cariño. Me voy a poner abajo porque así lo vas a ver mejor. Sí, vale, perfecto. Muy bien. Y a ustedes muchas gracias por venir y por asistir. Yo la verdad es que me siento muy a gusto en cualquier sitio de la provincia natal mía, porque yo soy nacido en la provincia de Bosque, por lo tanto para mí es siempre un placer y un lujo estar en alguna de las hermosas, importantes e históricas ciudades que ha tenido esta tierra a lo largo de los siglos y que tiene hoy día para ordenarla territorialmente. Bien, cuando José Luis, al que no le puedo decir que no, José Luis Corral, me dijo de venir aquí para hablar de Pedro I, dije, bueno, esto sí es una incursión importante. Este año habíamos hecho un curso en la Universidad de Verano en Jaca sobre Pedro I, que reunimos a una serie de especialistas importantes, entre ellos vino José Luis, evidentemente, y era un reto el plantearme en 3/4 de hora el transmitirles a ustedes la idea de quién era este señor. Al principio pensé hacerlo como un relato, porque como esto es un evento donde la novela histórica tiene peso, pensé en hacer un relato y leerles a ustedes como un largo
capítulo de una novela histórica en la cual se hablaba, o Pedro I hablaba de su vida y de su mundo. Pero me pareció que no cumplía las expectativas de José Luis y por lo tanto voy a hacer una conferencia más al uso, aunque ustedes verán que voy a intentar transmitirles la persona, voy a intentar hablarles de la persona para que de alguna manera al acabar la jornada tengamos a Pedro I en la faceta humana mucho más cerca de nosotros y además comprendamos mejor toda su historia. Bien, esto es una historia que empieza el año 1068, cuando el rey Sancho Ramírez decide marcharse a Roma. Está llegando la primavera a las tierras del Pirineo y Sancho Ramírez atraviesa los montes Pirineos camino de Roma. Visita algunas cortes francesas y su meta es llegar a celebrar la Pascua en Roma, en la Roma papal, y evidentemente conocer al Papa Alejandro II, un hombre estirado, complejo y duro en aquel momento, con el cual él tiene que cerrar algunos asuntos importantes. No es un viaje baladí. Fundamentalmente, el primer asunto que él tiene que cerrar es ver cómo gestiona ese agravio que ha tenido el reino de Aragón en Barbastro, cuando de pronto han aparecido ahí un montón de gentes del otro lado del Pirineo. Se ha convocado una pseudo cruzada internacional y aquí ha habido mucha gente que realmente no había pedido permiso y que ha mantenido al rey de Aragón al margen. Por supuesto, es también el momento en el que el rey entiende que ha llevado una mala vida tanto su padre como él en las relaciones con los vecinos y por lo tanto hace falta buscar un apoyo externo que de alguna manera les impida a los vecinos atacarlos y crearles la vida imposible. Y desde luego aquella cruzada para él es fundamental porque ha sido, y Sancho Ramírez lo entendía así, se mantuvo muy al margen, ha sido como una especie de bofetón, de una insolencia para el rey de Aragón, porque incluso se llegó a otorgar la indulgencia plenaria a todos los que murieran en aquella empresa. Sancho Ramírez llega a Roma y se encuentra con el Papa Alejandro II y llega para participar en las grandes ceremonias de la Pascua. Esa ceremonia de la Pascua, evidentemente él ha ido pasando por todos los territorios del Pirineo. Esa ceremonia de la Pascua la preside el Papa Alejandro II, que como les he dicho es un auténtico señor del territorio, es un señor de la ciudad de Roma, que gobernará del año 1061 al año 1073. Y Sancho Ramírez, cuando llega a Roma, se encuentra con esa ciudad que ustedes ven ahí, que es una ciudad romana, con una estructura fundamentalmente romana, y le asombra aquel urbanismo y se da cuenta que el poder necesita un escenario. Esta es la primera rentabilidad de este viaje: el poder necesita un escenario. Posteriormente él accede a las estructuras vaticanas, a la iglesia que hay en aquel momento, que celebra con una gran ceremonia esa vocación de dominio que tiene el Papa, de dominio universal, y que además esa ceremonia él se da cuenta que da prestigio al que la ejerce, es como colocarlo por encima de todos los demás. Por lo tanto, ha descubierto en Roma dos facetas importantes. Por un lado, la faceta que podríamos llamar del urbanismo: hay que hacer una ciudad que sea mi escenario real y hay que imponer un protocolo que de alguna manera me consolide a mí como un referente frente a los vecinos. Bien, por lo tanto, el rey Sancho Ramírez, cuando se encuentra con el Papa, se da cuenta que ese es el camino a seguir y al Papa le pide que le ayude. El Papa evidentemente pone condiciones, porque saben ustedes que la Iglesia nunca actúa sin condiciones, pone condiciones y las condiciones son muy claras. Bien, en primer lugar, todos los territorios que tú conquistes son nuestros y los gestionarás porque nosotros te vamos a dejarlos gestionar. Y en segundo lugar, vas a acabar con el rito hispano, con el rito propio de la península, porque interesa unificar el rito, que es una forma de controlar. Hay muchas formas de controlar a los pueblos y también el rito litúrgico, igual que la lengua, es un elemento importante. El rey Sancho Ramírez se da cuenta que tiene todo a ganar y pacta con el Papa milanés, que es un hombre muy duro y muy complicado, el famoso Anselmo Lavagio, le pacta prácticamente todo. Y el Papa entonces le plantea otra cuestión importante.
bueno, interesará cambiar las relaciones familiares del rey para ajustarse más a los intereses del papado. Algunas veces hemos escrito que él se va a Roma para pedir la nulidad matrimonial. Yo no lo creo y ahora explicaré por qué. Y hay ya muchos autores que no estamos creyendo esa tesis. Y les explicaré por qué en breves minutos. Lo que ocurre aquí es que el Papa le plantea, bueno, tú tienes una relación con Urgel, te has casado con Isabel de Urgel, la hija de los condes de Urgel, tu padre ha hecho un matrimonio de conveniencias en donde ha casado a 2 miembros de la Casa Aragonesa con 2 miembros de la Casa Condal de Urgel, y ese pacto os ha venido bien para dar una cierta estabilidad en la frontera oriental. Pero llegan otros tiempos y ahora lo que interesa es estar acorde con el Papa, y el Papa le coloca la conveniencia de emparentar con la Casa de Roussy, que es una casa que tiene fundamentalmente a un personaje que es Eblo II, que es quien tiene en sus manos la seguridad del Papa. Cuando vuelve evidentemente Sancho Ramírez a nuestra tierra, viene con toda esta serie de obligaciones, y además él se ha comprometido al Papa a darle dinero. El dinero llegará muchos años después, tardará muchos años después en llegar el dinero de Aragón a Roma, pero evidentemente se había creado un pacto. Y Sancho Ramírez vuelve al territorio aragonés y se encuentra con un escenario realmente interesante y un escenario curioso. Bueno, el escenario que se encuentra es que sigue estando su mujer, Isabel de Urgel, su primera mujer, y que además, por lo que fuera, su primera mujer acaba embarazada. Es decir, su mujer o está embarazada ya, que yo creo que no, o acaba embarazada a la vuelta de este tiempo de expediciones del rey Sancho Ramírez. El caso es que se encuentra con el problema de que se ha comprometido con el Papa a generar un nuevo matrimonio, su mujer está embarazada y en estas nace un hijo que va a ser el heredero, porque evidentemente es el primer hijo del rey. Claro, este hijo del rey, ¿qué nombre le damos? Pues Sancho Ramírez, que es consciente que está en el filo de la cuchilla, le da el nombre de Pedro y se incorpora en la dinastía aragonesa. Yo creo que un nombre fundamental es el nombre de Pedro, que será clave en la sucesión de los reyes de Aragón. Es la primera vez que tenemos esta denominación como nombre familiar dinástico. Un nombre es extraño absolutamente, en la antroponimia hispana no se llamaba nadie Pedro y se pone en honor de la sede de San Pedro, con la cual se ha gustado Sancho Ramírez de llegar a un acuerdo. Esa vinculación con la sede de San Pedro de Roma va a imponer a San Pedro en la catedral, la iglesia de Jaca va a llamarse San Pedro, el propio heredero va a llamarse Pedro, es decir, vamos a estar viendo cómo se impone un nombre familiar dinástico nuevo. Es un nombre sagrado, es el nombre del primer apóstol y en alguna ocasión se ha llegado a decir, no sin cierto fundamento, que la nominación de este infante heredero como Pedro es de alguna manera un proceso de refundación dinástico. Podría ser explicado de esta manera. El caso es que aquí nos nace el infante Pedro, que evidentemente está en la órbita de los de Urgel y que evidentemente también está en la órbita de todos los estados que tenemos en el ámbito oriental. Pero lo que aquí interesa ver es que una vez nacido el infante Pedro, que va a ser el heredero, Sancho Ramírez tiene que resolver su pacto con el Papa. Y el pacto con el Papa se resuelve muy fácilmente, que está el Papa al lado. Es decir, si tú tienes el Papa de tu parte, puedes hacer lo que te dé la gana, porque lo que se puede hacer se hará y lo que no se puede hacer se hará posible hacer. Por lo tanto, Sancho Ramírez, estamos ya en el año 69, es decir, ya ha pasado un año largo de la ida y venida a Roma. Sancho Ramírez, que tiene un hijo que se llama Pedro, que es el primer gesto hacia Roma, decide, repudiar a su mujer Isabel. Su mujer Isabel sale del territorio aragonés, posteriormente contraerá un nuevo matrimonio y eso a él le permite, con el apoyo del Papa, llegar a un nuevo pacto con el Papa, cumplir el pacto que había tenido. Bien, por supuesto, la reina aragonesa es mandada fuera y se casa con Guillermo Ramón I de Cerdaña. No les voy a
castigar con los datos porque no son tan interesantes, que estaba viudo de la señora que tienen ustedes ahí, que es Almodís, que es una mujer realmente, Almodís de Carcasona, una mujer bastante importante. Ella ha muerto sin tener descendencia y entonces ya marcha Isabel de Urgel allí, se la casan con él, se soluciona el problema y se queda en Aragón el rey, que tiene que contraer segundo matrimonio con Felicia de Rusí, que es una mujer extranjera, una mujer culta, una mujer formada y una mujer muy bien relacionada con todo el resto del mundo que en este momento funciona. Bien, no vamos a entrar en esas relaciones familiares, ustedes me van a creer y van a hacer un acto de fe. Es una mujer muy relacionada, es una mujer que es pariente de los reyes de Francia, es una mujer que está vinculada y es familia del emperador de los emperadores de Centro Europa. Es decir, es una mujer profundamente vinculada a todos los que detentan parcela del poder en este momento. Y aquí se queda el heredero, que es el príncipe Pedro, el infante Pedro, vamos a llamarle Pedro, que hay que hacer algo con él porque es un niño pequeño. Y entonces Sancho Ramírez resuelve la segunda pata del conflicto. Su hermana, la condesa Doña Sancha, era viuda también porque había casado con un conde de Urgel. Entonces, la condesa ha vuelto ya a Aragón al quedarse viuda, es una mujer que tiene mucha influencia y le deja en manos de ella, le deja la educación de su hijo. ¿Por qué? Porque es el heredero, porque va a haber un nuevo matrimonio, porque de este nuevo matrimonio va a haber una serie de nuevos posibles herederos y hay que evitar el conflicto en el territorio. La condesa Doña Sancha, una mujer realmente muy importante, es la que va a asumir la educación del infante Pedro. Y lo va a hacer muy bien, se lo va a llevar en alguna ocasión a Siresa, va a pasar temporadas en el monasterio de San Pedro de Siresa, lo que queda del monasterio de San Pedro de Siresa en aquel momento, porque luego Alfonso lo reformará, Alfonso I, y ahí lo tiene, le educa, le va a enseñar latín, que le va a permitir conectar con otras cortes europeas, le va a enseñar los ámbitos de la guerra, porque es muy importante, porque estamos hablando del heredero. Luego hablaremos de este hombre y la guerra, que es una circunstancia interesante a tener en cuenta. Y de alguna manera podemos decir que ella es quien educa. Esto no significa que él no tenga una auténtica carencia de madre, la tiene. Y a Pedro I en su carácter se ve como incluso a una hija le pondrá Isabel en recuerdo a su madre, a la que no ha visto, a la que no ha conocido, la ha visto pero no tiene edad para recordarla ni para conocerla. Con lo cual Pedro I es un hombre que se va a criar en la corte muy protegido por la autoritaria y singular condesa Doña Sancha, pero es un hombre con unas carencias afectivas tremendas, muy importantes y que además le van a pasar factura, como verán más adelante. Bien, esta condesa Doña Sancha es una mujer que ha provocado importantes novelas. Hay una que se llama La Dama de Piedra, de David Dumal, que se llama La Condesa Doña Sancha, y recientemente una que realmente es muy divertida y les aseguro que lo disfrutarán, cuyo autor luego les va a hablar, que es de Jesús Yuste, Jaque al Reino, donde el protagonismo de todo no lo lleva el rey, sino la condesa Doña Sancha, que es la mujer que realmente gobierna en aquel momento. Bien, el reino va creciendo, evidentemente. Felicia de Rusí ha venido ya aquí. Felicia de Rusí empieza a generar una corte singular que va a tener una gran referencia topográfica y territorial en Jaca. Tenemos de ella restos como la cubierta del Evangeliario de la Reina de Aragón, actualmente en el exilio en los Estados Unidos de América, y que nos está indicando que estamos ante una mujer con una gran cultura, con una gran formación y una amante del mundo de las artes. En la educación de este príncipe, su tía, la condesa Doña Sancha, se dio cuenta que había que acercarlo a los sectores más poderosos del clero aragonés. Y una de las figuras emergentes en este ámbito del clero aragonés es un personaje que es Pedro de Almería. Es un personaje que viene del mundo árabe, que es canónigo de Huesca, que goza de toda la confianza del rey Sancho Ramírez y que es un hombre con una enorme habilidad diplomática y una gran capacidad de movimiento. Y además es un autor que nos ha dejado obras importantes.
de él seguramente, porque Pedro de Almería escribe en árabe, de él seguramente aprendió el árabe el rey Pedro, el príncipe Pedro entonces, y firma en árabe. Algunos opinan que firma en árabe porque es un signo de esnovismo, es decir, fíjense ustedes si sé cosas que hasta sé árabe, ¿no? Y para otros la firma en árabe es una forma de imitar con dificultad la firma. Bueno, el caso es que él de alguna manera va utilizando las dos, va compaginando la clásica y vieja cruz de los aragoneses de la dinastía de los Ramírez y va incorporando esa escritura a modo de firma de los reyes de Taifas que diría sencillamente Pedro, hijo de Sancho, lo escribió, que sería la traducción concreta que tenemos ahí. Y bueno, podría ser de alguna manera como dicen, la forma de no falsificarlo. Yo no estoy muy convencido, pero bueno, de todo puede ocurrir. Este hombre que estamos preparando militarmente, que estamos preparando culturalmente, que está siendo instruido por una mujer, alejado de la corte, no lo olviden ustedes, y con una carencia afectiva muy notable, en un momento determinado hay que cogerlo, sacarlo del ámbito y colocarlo en medio del escenario, con lo cual él tiene que entrar en la escena del poder. En la escena del poder de un reino amplio, de un reino poderoso, que suma muchos territorios, con apetencias nacionalistas, con intentos de emanciparse a la mínima, y que por lo tanto hay que ir tierra a tierra, pueblo a pueblo, aldea a aldea, pactando, arreglando, que le vean, que lleguen a un acuerdo. Por lo tanto, al príncipe heredero hay que sacarlo de allí y traerlo a la vida pública. Hay que valorar también qué relación ha tenido este hombre, Pedro I, con sus hermanos, los hijos de su padre, sus hermanastros. Bien, prácticamente no hay más que una relación institucional, no hay una relación muy directa. Con el único que al final tendrá relaciones con Alfonso el Batallador, pero que tienen ustedes que tener en cuenta que Alfonso el Batallador es un hombre que también va a ser educado por la condesa doña Sancha. Es decir, es otra construcción de la condesa doña Sancha, y ella sabe muy bien que hay que construirlo para que apoye al infante Pedro y no para que cree una ruptura o una estructura de conflicto dentro del territorio. Cuando tiene 14 años el infante Pedro es llevado a la vida pública, es sacado a la vida pública en el lugar donde evidentemente tiene más resonancia. Se trae un momento determinado unos restos muy importantes de unos mártires que van a dignificar el monasterio de San Juan de la Peña, y en ese momento, monasterio donde reposan los reyes y por lo tanto es el monasterio de la memoria de los reyes, en ese momento viene bien para hacer ese espectáculo de presentación al reino del infante Pedro, que además se manifiesta muy bien y se manejará muy bien con un gran dominio en todos. Es muy curioso ver las suscripciones que él hace. En un documento del año 1084, él dice: yo, Pedro, hijo del rey Sancho, laudo, confirmo y me comprometo a observar a perpetuidad. Él tiene 14 años, ya está hablando de que se compromete a observar a perpetuidad lo arriba escrito, y lo corroboro con mi propio signo. Fíjense ustedes, ya es la muestra pública de que yo soy el heredero, yo voy a seguir gobernando este territorio y por lo tanto hablo ya a perpetuidad. Es un joven de 14 años el que está firmando este documento, un joven que ustedes se lo tienen que imaginar con el pelo muy ensortijado, porque eso lo sabemos, luego les explicaré por qué acabamos de llegar a esta película. Es un hombre que lleva barba, sabemos que lleva barba. Es un hombre muy delgado, luego hablaré de este aspecto, y además alto. Bien, este personaje, el heredero, va a ir recorriendo el territorio poco a poco y va de alguna manera a ir haciéndose con los varones y los nobles que gobiernan ese territorio. Alfonso ya lo tenemos educado para que sea el segundo, para que esté ahí al quite con su hermano, igual que ha estado con su padre, el conde Sancho Ramírez, su hermanastro. Pero nos queda otro heredero, que es Ramiro, el futuro Ramiro el monje, que va a dar tanto juego. Este hombre se lo tienen que llevar fuera, y entonces lo mandan a un monasterio, y lo mandan a un monasterio por dos razones.
Primero, porque interesa estar bien con el mundo monástico. El mundo monástico es tremendamente importante para esta dinastía. Primero, porque les da de comer a la corte durante muchos meses al año. Y esto es importante. Para poder comer hace falta tener. Y los monasterios tienen y por lo tanto llegamos ahí, aparcamos ahí y nos mantienen. En segundo lugar, los monjes rezan y nos garantizan la salvación. Pero además de garantizarnos la salvación, está en este momento poniéndose de moda que garantizan también la integridad del reino, la pervivencia del reino. Es decir, que no solamente me van a salvar, sino que me van a ayudar a garantizar mi gobierno en el territorio. Y además es bueno estar cercano a ellos, con lo cual el Ramiro se le entrega al monasterio de Tomier, que tienen ustedes en pantalla, y que viene muy bien. El Ramiro I había dicho que cuando se refería a los monjes en un momento determinado dice: les amé más que a ninguno de los hombres. Es decir, que la monarquía está profundamente vinculado al ámbito monástico. Y además no olviden ustedes que los monjes son geniales para montar los grandes escenarios del poder. Los documentos y algún antifonario que tenemos en Huesca importante, que publicó don Antonio Durán Gudiol, canónigo archivero, dice concretamente, va explicando que los monjes viven en la Jerusalén celestial. Fíjense ustedes cómo vamos subiendo de nivel, porque estamos más cerca de Dios, y generan un escenario en donde, dice el documento, avanzan los estandartes del rey por entre ellos, resplandece el misterio de la cruz. Es decir, esto impresionaría profundamente a toda la gente que acudiría allí a ver esa escenografía fundamentalmente. Pedro I va a tener relación con el monasterio. Va a haber también otras novelas que nos hablan del monasterio. A mí hay una novela que me encanta, que es El estrellero de San Juan de la Peña, de Ángeles de Grisarri, que tiene 2 ediciones. La última, la portada, pues no me gusta nada, pero bueno, para gustos colores. Es muy reciente, es del 21, pero es buena señal que se reedite el libro, eso sí. Bien, entonces es muy sencillo porque nos está explicando la historia de un monje que todas las noches le autorizan a marcharse a un árbol donde se ha hecho una plataforma y observar las estrellas. ¿Por qué? Porque él sabe que va a pasar un cometa y no quiere dejar de verlo. Es decir, están ustedes llegando, como yo, a la convicción de que estamos ante gente muy culta, gente tremendamente culta, y la cultura en este momento es la clave del poder, es fundamental. Los reyes quieren recuperar ese sentido romano de la autoridad, el poder, el conocimiento, siempre ha dado autoridad, por lo menos hasta hace unos años. Bien, el proceso del rey Pedro, una vez que ya entra en contacto con los monjes, va a generar una especie de dimensión heroica. Él va a necesitar consolidarse como un héroe, tiene que crearse una imagen frente al propio Estado y a los demás. La primera imagen que tiene que hacer es contraer matrimonio, porque su primera obligación es dar un heredero al trono, y ese matrimonio va a ser con Inés de Aquitania, que es hija del duque de Aquitania, que además es prima del emperador Enrique IV, que es familia del rey de Francia. Volvemos otra vez a toda una larga relación de poder con los estados del otro lado de los Pirineos. Y este hombre se casa en enero del 86 en la catedral de Jaca, que estaría, bueno, pues tapada en parte. Supongo que no les debió de llover, porque si no sería muy complicado haber hecho la boda aquel día ahí, porque la catedral de Jaca está construyéndose. Pero bueno, el caso es que de alguna manera él se convierte en un hombre importante, y a partir de este momento ya puede empezar a relacionarse con los demás. Va además a asegurar la sucesión y empieza una política que es utilísima, que José Luis ha trabajado muy bien y que yo les recomiendo que la descubran en los libros del profesor Corral. Él dice, en un momento determinado aparece la figura del Cid. La figura del Cid no se la voy a explicar porque estando él aquí no me parecería ni sensato.
Entonces, ahí está la figura del Cid, y bueno, Pedro I se hace amigo del Cid, tiene buena relación con el Cid, porque también le interesa tener buenas relaciones, van a trabajar juntos, va en ese proceso de ir convirtiéndose en un héroe. Pues bueno, yo creo que lo que le interesa es fundamentalmente plantearse como una persona que tiene un concepto de estadista internacional. Él, cuando, por ejemplo, conquistan poblaciones importantes, en el año 1086 dice: si Dios por su misericordia nos hiciera reinar en esta tierra, le concederemos mayores honores y heredades. Fíjense ustedes ya, es decir, ya no solamente le pido que me ayude a Dios, sino que le digo, ojo lo que haces, que si te portas bien te daré más concesiones. Es decir, que hay un lenguaje que también tiene una especie de importancia. Valencia va a ser una ciudad referencial para la corte aragonesa en ese momento. Caerá Monzón, pero no les voy a explicar la conquista de Monzón porque se lo explicarán mucho mejor, creo que mañana, si no me equivoqué a leer el programa. Y es una fecha importante, como verán. Y bueno, cuando en todo este proceso él va avanzando, a entrar en contacto con el Cid. Yo les recomiendo la novela de José Luis Corral, El Cid, donde verán cómo se construye el personaje, porque del Cid sabemos mucho, pero yo les diría que todo lo que sabemos en el 90% está equivocado. Por lo tanto, hay que retomar un poco el conocimiento de este personaje, un personaje también muy potente, muy importante para la construcción de este mundo. Bien, el rey Pedro I, en un momento determinado, llega a Huesca con su padre, y su padre es herido. Tradicionalmente las crónicas dicen que lo hiere una flecha que entra por el costado y que la dispara un arquero de la... Cuando hemos estudiado los restos de él, tiene una herida muy profunda de espada, y evidentemente no lo mataron a caballo señalando, sino seguramente en pie en tierra, pero eso es un tema que en este momento no nos va. El caso es que de alguna manera la conquista de Huesca, a este hombre que se ha ido preparando solo, tranquilamente, cuidadosamente, lo coloca en el trono aragonés. Ya nadie lo duda, su hermano Alfonso está con él, Ramiro está en el monasterio, todos los nobles ya han pactado con él, la nobleza territorial aragonesa, los varones aragoneses ya han llegado a un acuerdo, la iglesia él la controla bastante bien, tiene el apoyo del Papa, y cuando ocurre el deceso de Sancho Ramírez en Huesca, él se convierte en el rey. Y a partir de ese momento considera que para abrir una nueva etapa en el reino de Aragón hay que cerrar una batalla, que es la batalla de Huesca, hay que conquistar Huesca. Se va a conquistar Huesca, se va a derrotar estrepitosamente a los musulmanes, y él a continuación va a escribir al Papa, le va a mandar el dinero que le debían desde tiempos de su padre, Sancho Ramírez, va a incrementar esas relaciones, y de alguna manera podemos decir que el hombre se convierte en un auténtico líder y emite moneda, que es la forma más clara de decir aquí mando yo. Este es el rostro que a partir de ahora los pocos que tuvieran moneda verían, las gentes lo verían pasar, porque el rey se mueve mucho para que le vean fundamentalmente. Esta moneda incorpora el nombre Petrus, que es un nombre clave, es el nombre sagrado, es lo que de alguna manera lo entroniza más allá de nuestras fronteras, el título Rex definitivamente, y a la envuelta tenemos Aragón, la palabra Aragón, que es ya claramente marcada como el territorio del gobierno. Huesca ha caído gracias a Monte Aragón, y todo este mundo de la preciosa conquista de Huesca, yo les recomiendo que busquen ustedes una novela que es impresionante. Esas son esas novelas que de pronto la descubres y te quedas paralizado. Se llama En busca del Santo Prepucio, crónica de la conquista de Huesca. Este es de un personaje que se llama Eladio Romero. Se editó el año 2003, es muy difícil conseguir, pero os aseguro que yo no paré hasta que la conseguí, y es muy sencillita. En Huesca se conserva un resto del prepucio de Cristo, en una reliquia. Y entonces, cuando llegan los cristianos, el Papa dice, hay que hacerse con esa reliquia, porque es una reliquia material de primer orden.
esto no es ningún hálito, no, es un resto directo de la naturaleza física y humana de Cristo. Bien, entonces mandan a un alto clérigo que no sea cardenal ni tenga grandes rasgos para pasar desapercibido, porque su idea es hacerte con estos, te haces a bien, el rey Pedro está con nosotros, obedece al Papa, y cuando no se den cuenta se la robas y a correr camino de Roma con la reliquia del Santo Prepucio. Bien, pero da la circunstancia que en esa batalla este monje ahí escondido, viendo a ver, calibrando cómo les va a robar esta historia, pues observa que a Sancho Ramírez lo matan de espada, curiosamente, de un espadazo, curiosamente. Y entonces, cuando lo matan de espada, claro, se dan cuenta que él lo ha visto. Y entonces el problema ya no es buscar el Santo Prepucio, sino liberarme, porque yo no me voy a llevar el Santo Prepucio de Cristo, pero aquí me quedo porque me van a dar un espadazo. Con lo cual, la novela es muy dinámica y yo se la recomiendo porque además es muy divertida. Bien, cuando ya hemos conquistado Huesca, ya hemos llegado a un nivel de poder importante, y para ir no abusando del tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que dedicarse a construir el gran problema de Pedro I, y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el problema de Pedro I? La familia. Ven ustedes una reconstrucción del claustro de Jaca. Bien, él ha tenido dos hijos, Pedro e Isabel. Le ha puesto Isabel en recuerdo de su nombre, de su madre Isabel de Urgell, a la que evidentemente siempre tiene gran deferencia, porque él en todos los documentos no utiliza lo que Sancho Ramírez a veces utiliza, que a mí me chocaba, porque normalmente Sancho Ramírez dice mis padres, pero este hombre no, este hombre en todos los documentos dice mi padre y mi madre, lo deja con toda claridad. Y a veces cuando tiene que incorporar a la reina Felicia dice mi padre, mi madre y la reina. Es decir, que quede claro dónde estamos, es decir, que hay esa carencia que él vive. Y entonces Pedro, bueno, pues tiene, de su boda con Inés de Aquitania, que los hemos casado en Jaca con atambores y toda la historia, bueno, tiene dos hijos que son Pedro e Isabel. Bien, la reina Inés morirá el año 1097 y se queda con los dos hijos Pedro e Isabel. Esto es un problema fundamental, le amarga la vida en los últimos tiempos. El infante Pedro es un infante absolutamente enfermo. Dudamos, a la vista de los restos que hemos tenido, José Luis y yo hemos tenido el inmenso placer de estar muy cerca de todo este proceso de investigación, dudamos que este hombre hubiera muchos ratos que pudiera mantenerse en pie. Es decir, es un hombre con los huesos muy destrozados, muy deteriorados, y es un hombre con una gravísima enfermedad. Bien, que habrá que definir, que tenemos alguna idea, pero que habrá que definir con más precisión. Y claro, el problema es que Pedro está enfermo, pero es que Isabel también está enferma, es decir, también tenemos enferma a la heredera. Es decir, que aquí nos encontramos en el disparadero de que hemos consolidado la figura del monarca, hemos consolidado el reino y no tenemos futuro. Este es un problema tremendo para el pobre Pedro. Bien, nosotros sabemos que Isabel muere en los últimos días de diciembre del año 1103, la infanta Isabel. Él está en Pamplona en aquel momento, su hermano, el infante Pedro, que lo tienen ustedes ahí en pantalla, muere un mes después, sabemos que muere el 1 de febrero de 1104, vean ustedes el castigo, el destino como lo va castigando periódicamente, que muere además con un agravamiento de la enfermedad que le ha durado 6 años. Pero es que además Pedro I también está enfermo. Esto es lo que no entendemos, por lo que luego veremos. ¿Por qué sabemos que está enfermo? Porque en octubre de 1103, cuando ya está muriéndose su hija Isabel, él va al monasterio de San Miguel de Excelsis, Pamplona, para hacer donaciones por las armas de mi padre y de mi madre, y de todos los fieles cristianos, por mi salud, por el perdón de los pecados, por la sustentación de mi reino y por la salud de mis hijos. Es decir, hace una donación, pero el problema sabe que no va a pasar y un mes después lo tenemos en Pamplona y pocos días antes de que muera la princesa Isabel le concede una pequeñísima concesión a la catedral de Pamplona, pero que era una cuestión que venían pidiendo los pamploneses de hace tiempo, y la hace por mi salud y la de mis hijos. Ya no pide por nadie más, sino por su salud y la de sus hijos. Bien, el rey está muy mal, está enfermo, pero se mueve. Bueno, decide iniciar una expedición contra Tamerite. Yo entiendo y quiero entender
que el hombre que ha visto morir a los 2 hijos, que se ha muerto su mujer, que se le ha destrozado todo entre las manos, pues se decide hacer lo que sabe hacer, guerrear. Y se va a guerrear a Tamarite. Hay un problema al otro lado de la frontera, en estados nuestros, evidentemente, más arriba, y entonces él se va en agosto al Valle de Arán, donde muere en la hueste, dicen los documentos. Hay un documento de la ONU que a mí me parece muy interesante, que dice: murió de su propia muerte en Arán, su nombre enfermo. Es decir, él lleva la muerte consigo mismo. Y lógicamente en septiembre de 1104, cerca de la fecha de San Miguel, muere Pedro I. Pedro I muere además muy joven, en un año en que dicen las crónicas que fueron vistos y oídos muchos prodigios, y además muere a la tempranísima edad de 36 años. Queda en pie su segunda mujer, con la que se ha casado a ver si tenían hijos y no tuvieron, y que va a acabar en el llamado Reino de los Mayos, pero no lo cataloguen ustedes como reino, es un territorio sin más, que ella gobierna y punto, con la concesión, aquiescencia de Alfonso I, al cual ha dedicado otra novela, José Luis, que no voy a entrar en este tema porque también está explicado y perfectamente. Bien, y entonces nosotros ya, después de saber toda esta historia de este pobre hombre que ha ido viviendo a lo largo de los tiempos, que ha dejado a la viuda, la han dejado ahí que viva en el reino de los Mayos, nos toca recuperar su imagen. Bien, él baja a Tamarite, luego se va al Valle de Arán, muere en el Valle de Arán. La crónica de San Juan de la Peña dice: este rey don Pedro fue muy valiente y bueno, e hizo muchas batallas contra los moros y en todas les venció. Y todo cuanto pudo tener de oro y plata lo dio a los monasterios y a los caballeros. Y tuvo por mujer a doña Inés, y tuvo de ella un hijo llamado Pedro y una hija llamada Isabel. Con lo cual nos va hablando, es una crónica laudatoria, nos va hablando de cómo este hombre de alguna manera pasa a la historia con esta crónica. Pero se diluye la imagen de Pedro I ante la enorme potencia, ante el enorme tirón que va a tener una figura como la de Alfonso el Batallador. Y en un momento determinado tenemos la suerte de que dicen: hay que abrir las cajas mortuorias, sacar los huesos. Lo que nos encontramos no se lo contamos, ¿verdad, José Luis? Mejor, vamos a callarlo por prudencia. Ya sacamos eso. Están ahí las personas, Ana Cisneros en medio, que es la coordinadora. Tienen ustedes al director del Instituto Anatómico Forense de Zaragoza a su derecha, y a su izquierda a un hombre divertidísimo, Miguel Botella, de la Universidad de Granada, que es uno de los grandes forenses, ha estudiado en el Valle de los Reyes, y es un hombre que tiene una gran tradición. Bien, y entonces estos huesos, empezamos a ver los huesos de este señor, y nos sale la calavera de Pedro I, que tienen ustedes en pantalla. Esta es la calavera del rey Pedro. Bien, y esa calavera, en la exhumación que se ha hecho en el 22, en la primavera, bueno, antes de la primavera, porque la primavera pasamos mucho frío, en febrero del 22 empezó todo esto. Bien, pues de alguna manera nos empieza a dar datos los huesos que han visto ustedes sobre la mesa, y la calavera que tienen ustedes aquí. La calavera que tienen de frente y la calavera que tienen de perfil, con lo cual ya se pueden hacer idea de cómo tenía la cabeza el bueno de don Pedro I de Aragón. Bien, entonces sabemos de este hombre, ¿qué cosas sabemos? Bueno, sabemos que muere muy joven, lo cual está coincidiendo con todos los documentos que tenemos, los 35 años, que es un hombre muy masculino y muy alto para la época. Piensen ustedes que estaría en torno al 1,75 de altura en este momento. Estamos hablando de principios del siglo XII, 1103-1104, que no tenía ninguna herida, y que además no detectamos, sabemos que era diestro, eso sí que lo sabemos, pero que está muy poco musculado. Primera pregunta que se nos plantea. Un hombre en la guerra, así como el batallador será tremendo, o el propio Sancho Ramírez tiene el músculo de tal manera desarrollado que ha dejado mella en los huesos, este hombre no, tiene los huesos impolutos, la musculatura no es muy fuerte, y por lo tanto no es un hombre musculado, sería muy poco musculado, sí alto, por supuesto, diestro. Es un hombre que no presenta ninguna herida. Su abuelo, las que quieran, su padre, todas, era una serie de... Su padre era una feria de heridas, Sancho Ramírez. Costillas rotas, huesos rotos, todo. Bien, es un hombre que los huesos están muy bien conservados. Ya saben ustedes que los huesos marcan lo que se podría llamar el estrés vital, ¿no? Todas las personas que tienen mucho estrés
Eso se estudió muy bien con el Justicia de Aragón, ¿te acuerdas? Lo sacaron y entonces ahí de alguna manera demostraron que este pobre hombre en unos meses que se encontró con este pastel, que llegó sin saber nada y se encontró con don Felipe II, rey de Castilla y Aragón, y que evidentemente ese estrés y esos malos ratos le hacen mella. Los huesos son fundamentalmente los grandes marcadores del estrés. Pedro I, a la vista de lo que tenemos, no tuvo ningún estrés. Absolutamente ninguno, no es un hombre estresado, pero sí que es un hombre con un enorme desgaste dental, que no es normal en la dinastía, no es normal. Es decir, aparte de que en las calaveras hemos perdido muchos huesos por razones que no vienen al caso, en este caso concreto opina el equipo forense que algunos de los huesos de los dientes ya no estarían cuando él muere. Es decir, que cuando se sonriera don Pedro tendría huecos ya, en su época, ¿no? Es decir, bueno, pues este hombre, que además está enfermo, pero no nos aparece ningún rastro de la enfermedad en los huesos. Así como su hijo sabemos que está destrozado por la tuberculosis, y ahora doy el dato, muere tuberculoso y destrozado. Y la tuberculosis es lo que le destroza los huesos y le impide incluso mantenerse en pie. Los huesos son carcomidos. Bien, sabemos, por ejemplo, que este hombre, por los restos y el ADN, pertenece a la familia, es evidente, pertenece a la familia. Tendría el pelo rizado, eso sí que hablan, coincide con las miniaturas que tenemos, que nos lo presentan con una gran mata de pelo muy rizada y con barba. Les gusta además representarlo con una túnica azul, con ribete dorado. Algunos dicen, no, los reyes visten de negro. No, el luto no es de la época esta. Esta gente es gente de color, son gente que aman el color y que saben lo que es el color, la importancia del color. Bien, por lo tanto, es un hombre de cara redondeada, a la vista de lo que ustedes tienen ahí, que mantiene una gran cabellera, es muy europeo en su presentación del cráneo y evidentemente, como saben ustedes, pues es un hombre del que haremos y se podrá hacer la reconstrucción facial, porque tenemos datos suficientes como para hacerla una aproximación. Ya se ha hecho Ramiro I, ya Sancho Ramírez no lo podemos hacer porque está muy destrozado, pero sí que se hizo ya Ramiro II y ahora habrá que intentar en Pedro I y luego supongo que con Alfonso. Bien, por lo tanto es un hombre que nos está dando muchos datos que coinciden con todo ese mundo en el que él ha vivido. Es un hombre que tendría evidentemente cejas muy espesas por la propia configuración de los huecos y que además es un hombre que tendría una mirada muy profunda. Es decir, sería un hombre de potente mirada y un hombre además muy culto, porque lo que sabemos de lo que nos queda son los anillos que se han encontrado en San Juan de la Peña y que son anillos que tanto él como su padre los intentan para conectar con el mundo romano, porque ellos consideran que si la gente los asume como herederos del mundo romano, son más reyes, son más cultos, son más importantes y por lo tanto pueden pasar mejor a la historia. Pero al fin y al cabo, lo que nos va a dar muchos datos todavía es el cráneo que tenemos ahí, los huesos que nos dan la altura, unos 75,5 es lo que valoramos y que además nos están dando para la reconstrucción. El trabajo no tiene nada que ver con ninguna de las iconografías que ustedes vayan viendo, porque son todas absolutamente literarias, porque aquí lo único que manda son los ojos de Pedro I, que ahora no nos miran, pero nos van a decir cómo era la mirada en muy próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido divertida y desde luego muy didáctica, así que muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para un par de preguntitas. Dígame. La Ermesinda que casó con Ramiro I, ¿qué origen tiene y si tenía poder para gobernar? Porque he escuchado que tenía poder para gobernar, que cómo gobernaba con Ramiro. ¿Es la Ermesinda? Isberga o Emersinda de Vigorre. La mujer que decía Ramiro que era la mujer más guapa.
que existía en el reino. Tenía en cuenta que era bastante fea, pero que tenía mucho poder. Bueno, tiene usted en cuenta que era fea porque se guía por las reproducciones y por las imágenes que tenemos. Pero ahora estamos viéndolos y estamos observándolos de cerca y estamos reconstruyéndolo en una cuestión apasionante, que a nosotros también nos viene bien, y la verdad es que cambia mucho. Bueno, el caso es que, mire usted, en Aragón las mujeres no ejercen el poder. Es decir, si está el rey, es el rey quien gobierna. Y no hay más. Es decir, tienen que estar muy bien relacionadas, sí, porque transmiten a los hijos las relaciones de parentesco y al final todo eso es una trama. Cuando ustedes lean, por ejemplo, la novela de José Luis, de Alfonso el Batallador, se darán cuenta que este hombre tiene detrás todo un enrejado de relaciones internacionales cercanas que lo coloca en una situación de preeminencia, porque es al final todos los restos que le van que van dejando los matrimonios, que son generalmente matrimonios con la parte ultrapirenaica, más allá de los Pirineos. Aragón siempre ha mirado mucho más arriba, hacia el norte, en la primera parte que hacia el sur, el Valle del Ebro. Y en la segunda parte ya entiendo, aunque ya se escapa más a mi ámbito de trabajo, pero yo me doy cuenta que hay un momento, quizás con Alfonso, no sé, José Luis, que cambia la valoración y entonces ya les interesa mucho más el sur, empieza a tener importancia la llanura, las llanuras, todo el mar, ¿no? La búsqueda del mar. También ahí condiciona mucho su vocación de cruzado, su vocación, ese sueño de llegar a Tierra Santa y conquistar. Pero las mujeres transmiten, que también tenemos alguna sorpresa curiosa, transmiten el linaje normalmente y es su papel fundamental en la educación. Muchas gracias. Sobre la conquista de Calasanz, la discusión que tuvieron o pudieron tener con los condes de Urgel por conquistar la plaza, ¿me podría decir algo? Mire, en el problema de los condes de Urgel, el problema ya no es la plaza en sí de Calasanz. El problema es que en un momento determinado, ya en tiempos de Ramiro I, el reino entra en una situación de emergencia. Ya me han dado todo lo que han querido darme y he tenido que salir corriendo una batalla casi sin vestir por el lado de Occidente. Y ahora me empieza el problema en Oriente, porque ahí hay un pacto y un acuerdo de todos los condados que intentan de alguna manera evitar que yo avance y agredirme. Entonces, toda esta situación de emergencia se acuerda con un pacto con los condes de Urgel. Y ese pacto que Ramiro I firma le facilita dos cosas. Uno, que puede garantizar un poco de tranquilidad, puede respirar, y en segundo lugar puede ya dedicarse a avanzar por el Cinca, que le interesa mucho, y avanzar hacia la zona del oriente de Aragón. Y se reúne el año 1064, a principios del año 1064, un aula real o concilium en Jaca, que es el que luego Zurita se equivocará, porque Zurita a veces también, bueno, pues a todos nos pasa, ¿no? Tuvo alguna noche mala, y lo que era un concilium, que era una reunión de unos de los nobles, donde habría obispos y abades, pero estaban los nobles, era el concilio del rey, el consejo del rey, el auxilio del rey. En ese momento él lo convierte en un concilio religioso. No, lo que ocurre en Jaca entonces lo tenemos perfectamente documentado, es un proceso puramente de estructuración del territorio cuando ya hemos logrado que el oriente esté pacificado, y la llave de pacificar el oriente es el condado de Urgel, siempre, y nosotros fuimos de la mano del condado de Urgel siempre. Es más, Pedro I se le reconocen tácitamente derechos al condado de Urgel, es decir, que según como hubiera avanzado en la historia de los urgelitanos, al final podría haber sido Pedro I el que hubiera acabado en el condado de Urgel. Y esta estructura es además importante porque piensen ustedes que cuando se produzca la gran agresión pontificia al rey de Aragón, es decir, lo colocan un poco contra las cuerdas, va a tener, la única baza con la que va a contar es que el conde Ermengol va a estar en Barbastro. Es decir, es una agresión fuerte, pero menos de lo que podía haber sido. Siempre vamos de la mano de ellos. Incluso cuando repudiamos, los aragoneses, el reino repudió a la susodicha Isabel,
pero hasta tampoco se tensionaron. La condesa doña Sancha sigue teniendo una buena relación con las gentes del ámbito de Urgel, y además... Que no con su hijo, Carmen Corcuatro, con el que riñó. Yo no me lo creería tanto, no lo creería tanto. Y le voy a decir más, yo no me lo creería tanto, que riñó. Es una cosa, yo eso lo he estudiado en la segunda biografía que le hice yo a Sancho Ramírez, porque aquello me parecía como muy raro, porque además piensa usted que la condesa doña Sancha, ella establece unas buenas relaciones en Urgel, relaciones con gente papal, con gente legados pontificios, que están muy relacionados con el mundo urgelitano. Y entonces a nosotros nos interesa mucho en este momento, y en la novela tú ya sabes esa relación, yo no estaría tan convencido. Porque es que la condesa doña Sancha es un enigma, mire. La condesa doña Sancha la tenemos como una viuda con sus toquitas, metida en San Juan, en Santa Cruz de las Herós, y además luego algún dice, no, fue obispa de Pamplona. Gobernó el obispado de Pamplona, pero no fue obispo de Pamplona. Pero bueno, aparte de este asunto, es una mujer que se vincula a Santa Cruz de las Herós porque tiene que vincularse a algo para poder seguir teniendo y gozando una libertad. Pero a lo que iba concretamente, esta persona, usted está convencido que no, como yo, que no tiene hijos, ¿verdad? Pues cuando abrimos la tumba de la condesa doña Sancha y estudiamos a la condesa doña Sancha no sé si ha tenido hijos o no, pero parió. Bueno. Y ahí nos dejó descolocados porque no sabíamos ese capítulo. No, ella no es la madre del correcto. A ver, yo creo que con esta primicia que tenemos ahora mismo, no, disculpadme porque si no, como tenemos que ir moderando un poquito, y además la novela que nos va a presentar Jesús Yuste también habla de ella, yo creo que también podemos seguir después con el diálogo, si les parece, y así no nos retrasamos demasiado, aunque esto se estaba poniendo realmente interesante. O sea, vamos a guardar esas preguntas para después y así lo retomamos. Así que muchísimas gracias, Domingo, ya lo hemos dicho antes, y seguro que hay muchas preguntas de corrillo cuando acabemos esta sesión o al finalizar la presentación de Jesús. Vamos ahora a cambiar los papeles, no se muevan ustedes, que están muy bien sentados y muy cómodos, y solo ponemos un momentito esto en orden. Bueno, pues vamos a continuar tal y como les anunciaba. Nos acompaña ahora Jesús Yuste, que es zaragozano, escritor y político también, miembro del Partido Nacionalista Aragonés, de Chunta Aragonesista, y también ha sido diputado por la provincia de Zaragoza, tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados. Estudió la carrera de Historia y Geografía en la Universidad de esa misma ciudad y, además de eso, tiene una actividad creativa muy interesante. Tiene varios blogs y donde ahí va volcando sus ideas, tanto políticas como creativas, y una de sus grandes pasiones, que es Irlanda. De hecho, a esa tierra le dedica algunas de sus obras. En obras colectivas ha participado en algunas muy curiosas y muy divertidas, como Los Borbones en pelota o Cuando brote la cebada en las cunetas, que trata, bueno, la primera ya no les he dicho de qué trata porque ya pueden imaginar ustedes, donde se comentan en Los Borbones en pelota 93 láminas satíricas a todo color y se caricaturiza un poco pues a esos personajes de la realeza. En la segunda que les he comentado, el fondo histórico es la Guerra Civil Española y la posguerra, y también escribió hace poco, bueno, relativamente poco, Resistir es vencer, que es sobre el confinamiento. Además de eso, tiene libros de no ficción en los que ahonda en monasterios del Alto Aragón o navatas y navateros de tradiciones aragonesas. Y luego, para centrarnos ya en lo que son sus producciones más novelísticas, de ficción, con fondo muchas veces histórico y otras veces no, tiene novelas policíacas como La mirada del bosque, libros de relatos, novela negra, Asesinato en el Congreso, que yo creo que es una de las que quizá nos suenen muchísimo, Memoria de una turba, y la que nos ha reunido hoy y a la que le vamos a dedicar este rato, que es Jaque al Reino, una novela histórica en la que pues, él nos dará los guiños y yo no voy a adelantar nada,
pero sí que solamente quiero cerrar esta introducción haciendo una alusión al título, que me pareció muy curioso, porque tanto la portada con ese tablero de ajedrez en ese entorno histórico tan conocido y ese juego de palabras, ese guiño que incluye el rey y la reina, y en cambio el jaque es al reino, pues yo creo que era la clave de la novela, que supongo que nos las darás ahora. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al Ayuntamiento de Monzón por invitarme a participar en estas jornadas, pero sobre todo os quiero agradecer que organicéis unas jornadas de novela histórica. Yo creo que es muy importante que el género de la novela histórica nos ayude a divulgar, a dar a conocer nuestra propia historia, que no perdamos nuestra seña de identidad, toda esa historia de siglos que nos ha traído hasta aquí y que desde luego no puede olvidarse, y en ese sentido me parece una gran idea que organicéis estas jornadas de novela histórica. Para mí es un honor participar aquí en esta segunda edición, y quiero dar las gracias también a los organizadores, a José Luis como coordinador por haberse ocurrido la posibilidad que yo viniera aquí con mi libro, y también quiero dar las gracias a Domingo Buesa, porque si no investigara las cosas que investiga yo no podría novelarlas. Por lo tanto la gratitud es compartida y es amplia, ¿no? Jaque al reino es mi primera novela histórica, pero yo suelo decir que en realidad todos mis libros anteriores son un poco históricos, en el sentido que yo, como supongo que de formación profesional, como por mi formación de historiador, le doy muchísima importancia al contexto histórico en el que se desarrollan las tramas de mis novelas, y en ese sentido he trabajado mucho en la documentación de mis libros anteriores. Daba igual que fuera la Irlanda de los años 90, como en el caso de la mirada de la turba, o la memoria la mirada del bosque, o la memoria de la turba. Da igual que fuera la España en tiempos de Rajoy, que es el escenario de asesinato en el Congreso, o da igual que sea el Aragón del siglo XI, que es el escenario de Jaque al reino. En todo caso, más allá del género, yo soy de los que cree que cuando un escritor encuentra una historia digna de ser contada, hay que contarla, y tiene la obligación de contarla sin importar muy bien de qué género estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, cuando la historia y los personajes que te atrapan y que te exigen escribir algo ocurre hace 1000 años, pues evidentemente ya la etiqueta de novela histórica ya la tienes encima. Y es que a mí me ocurrió, lo comentaban en la presentación, es decir, cuando yo escribía para la editorial Prames un libro divulgativo sobre los monasterios del Alto Aragón, me encontré con un personaje del que seguramente había oído cosas antes, o no, pero no lo recordaba, o en su momento no me llamó la atención, y ahora sí me llamó la atención poderosamente esta mujer, la condesa Doña Sancha, por el papel tan importante que desempeñó en su momento durante el reinado de su hermano Sancho Ramírez, durante el último tercio del siglo XI, y una mujer que, a pesar de la importancia del papel que desempeñó, la encontramos absolutamente silenciada, absolutamente sepultada por siglos de historiografía hegemónicamente masculina. Y es de esos personajes que merece la pena ser recuperados, ser rescatados y ser colocados bajo el foco. Esa mujer, además, fue protagonista en una época absolutamente trascendental de la historia de Aragón. Algo ha empezado a decir Domingo en su intervención anterior, ¿no? Por lo tanto, sobraban las razones para dedicar una obra a la figura de la condesa Doña Sancha, y por eso me animé o me atreví a escribir Jaque al reino. ¿Qué va a encontrar el lector en Jaque al reino? Bueno, pues fundamentalmente una novela histórica, pero también es verdad que dentro del amplio abanico de novelas históricas va a encontrar algo que se ha dado a llamar una intriga medieval o un thriller medieval, ese género híbrido entre la narrativa histórica
y la novela negra, la novela policíaca, ese híbrido que desde luego a mí me permite con cierta comodidad divulgar hechos históricos documentados, pero de una forma amena, entretenida e incluso divertida en ocasiones. Y digo esto porque el hilo conductor de la novela no va a ser Doña Sancha, o sí, sino que el hilo conductor va a ser un monje erudito y sagaz, un personaje de ficción que va a actuar como narrador en primera persona y que va a guiar de la mano al lector por todos los escenarios y por todos los personajes de la novela. Escenarios emblemáticos: San Juan de la Peña. Yo creo que un escenario absolutamente espectacular, absolutamente mágico para la identidad aragonesa. Santa Cruz de las Herós, el monasterio femenino de referencia, el monasterio de la familia real aragonesa. Y también, como tercer escenario, la incipiente ciudad de Jaca, que acaba de ser nombrada capital del reino, que es una ciudad libre a partir del fuero de 1077, una ciudad libre de servidumbres tanto eclesiásticas como señoriales, y que atrae a muchos comerciantes y artesanos del otro lado de los Pirineos que quieren venir a Jaca para vivir en libertad. Y ese cosmopolitismo de Jaca como ciudad, que además atravesada por el Camino de Santiago, pues se convierte en señal de lo que el rey de Aragón quería que fuera su reino en ese momento, un reino abierto a Europa, un reino moderno en el que de alguna manera se estuviera mirando más hacia el futuro que hacia el pasado. Y ese personaje, el narrador en primera persona, ese monje detective, es Fray Bernat de Artieda, un escolástico aragonés formado en los mejores monasterios de Europa, que va a regresar a su tierra porque le encomiendan estudiar el Santo Grial que se conserva en San Juan de la Peña. Y ya en la primera página, nuestro monje se va a encontrar accidentalmente, literalmente por accidente, se va a encontrar inmerso en una conjura que amenaza la vida de la condesa Doña Sancha y amenaza la continuidad dinástica en Aragón. Por lo tanto, a partir de ahí arranca una trama, digamos, policíaca, que nos va a conducir a un ritmo vertiginoso a través de hechos históricos documentados que se van a desarrollar en apenas unos días durante el mes de abril de 1083, prácticamente desde la toma de Graus por Sancho Ramírez hasta la inauguración del Panteón de los Reyes de Aragón, ubicado en San Juan de la Peña, al que se trasladaron los restos del rey Ramiro y de su esposa. Por lo tanto, eso es lo que el lector se va a encontrar en Jaque al Reino. Una de las ventajas de utilizar la figura del monje detective y el hecho de que la intriga se desarrolle entre los muros de un monasterio, una de las ventajas es que el lector inevitablemente se ve evocado a El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Lo cual resulta halagador, aunque yo tengo que decir que ha habido más monjes detectives y que Humberto Eco escribió una obra maestra que yo no he pretendido escribir, ¿no? En todo caso, Fray Guillermo de Baskerville se ha convertido en el arquetipo del monje detective, pero ha habido más, incluso anteriores a él, ¿no? Y cuando hablo de anteriores a él me refiero a Fray Cadfael, un monje galés que vive en un monasterio en la Inglaterra del siglo XII, creado por la pluma de Liz Peters, y esta autora escribió infinidad de una auténtica saga de novelas con este monje detective Fray Cadfael. Incluso la televisión británica hizo una serie con Derek Jacobi haciendo de protagonista. Pero ha habido otros monjes detectives que a mí me motivan mucho, incluso al final del libro, en el capítulo final, hay un guiño hacia Sor Fidelma. Sor Fidelma es una monja irlandesa del siglo VII que además es jurista de los tribunales Beón, de los tribunales celtas, y prácticamente esta saga de novelas de Sor Fidelma, creadas por Peter Tremaine, que es un historiador erudito,
que hace ensayos con su nombre verdadero, Ferensborg, pero que emplea el nombre, un seudónimo para sus novelas policíacas. Bueno, son libros de misterio, son libros entretenidos y que desde luego nos ayudan a conocer de una manera un determinado periodo histórico de una manera amena y desde luego entretenida. Voy a hablarles de quién es Doña Sancha, aunque igual ya no haría falta después de la intervención de Domingo Buesa, pero creo que él ha abierto la puerta para que yo pueda ahora profundizar en algún detalle que pueda ser interesante. No tan interesante como la primicia mundial que nos ha dado al final de su intervención, pero bueno, intentaremos completarla. Sancha, desde luego, es la hermana del rey, la hermana de Sancho Ramírez, es su más leal colaboradora, es su mano derecha. Ella va a ser la responsable, por delegación del rey, de administrar importantes recursos siempre al servicio de la corona, y la encontramos como administradora de Santa Cruz de las Herós, también como administradora del monasterio masculino de San Pedro de Siresa, y el hecho de que sea un monasterio masculino también llama la atención, de que una mujer esté al frente de ese cenobio. Y en el año 1082 la encontramos al frente del obispado de Pamplona, y eso es una decisión bastante excepcional, una decisión incluso increíble, un hecho excepcional que desde luego contraviene todo ordenamiento canónico, pero que pone el foco en su figura. ¿Quién es esa mujer que vamos a tener al frente del obispado de Pamplona? ¿Por qué acumuló tanto poder? ¿Qué es lo que había detrás de Doña Sancha Ramírez? Y así que yo, cuando me encontré con Doña Sancha en aquellos, para escribir esos libritos de monasterios del Alto Aragón, me puse a investigar más y descubrí muchos trabajos, muchas monografías y notas al pie de página que te conducían a otras monografías. Y yo recuerdo que en aquel momento, estando en pleno confinamiento, a mí me salvó que había algunas de estas interesantes monografías accesibles libremente en internet, en formato PDF, y aquello de alguna manera me salvó la novela, porque algo había que hacer en esos meses para no volverse loco. Ir jaque al reino me pareció una buena idea para sobrevivir durante el confinamiento. Investigando más sobre Doña Sancha, descubrí un contexto histórico que me resultó absolutamente apasionante. Se trata de una etapa trascendental en la que se consolida Aragón como reino independiente frente a vecinos muy poderosos. Ya los habéis visto en el plano: el reino de Castilla por el oeste, los condados de Urgel y Barcelona por el este, la taifa de Zaragoza, de Almuctadir, que está todavía muy cerca, en frontera ya con el reino de Aragón. Vecinos muy poderosos frente a los que había que resistir, y además es la época en la que se consolida esa independencia y se crea también, se forja la conciencia colectiva de los aragoneses, la conciencia de reino, la conciencia de país, diríamos ahora. De la documentación se puede deducir la imagen que nos vamos haciendo de Doña Sancha, una mujer fuerte. Voy a decir algunas cosas, espero que Domingo no me contradiga. Yo creo que es una mujer fuerte, una mujer consciente de las exigencias que tiene para ella formar parte de la familia real y encabezar la familia real en ese sentido, que tiene vocación política y que no tiene miedo de asumir responsabilidades y de asumir riesgos también. Y yo por eso acuñé la frase que empleo en el libro y que es la que justifica el libro, en el sentido de que Doña Sancha de alguna manera comparte el poder con su hermano. Es como si su hermano estuviera reinando desde el Palacio Real de Jaca y ella estuviera siendo su número 2 en
compartiendo el gobierno, compartiendo el poder, o desde el obispado de Pamplona o desde los monasterios en que ejerce como administrador. Y me atrevo a decir eso porque hay un hecho absolutamente excepcional, y es que toda la documentación que se conserva de la época en la Catedral de Huesca, en cada documento que aparece el nombre del rey Sancho Ramírez, aparece al lado el nombre de su hermana. Y eso no es normal. Es más, a la muerte de Sancho Ramírez, cuando reina Pedro, su hijo Pedro, aquí siempre le hemos conocido como Pedro I, pero la documentación consta como Pedro Sánchez. Me callo para que os riáis, porque el hecho de estos apellidos son muy familiares, son muy curiosos en algunos nombres, ¿no? Como Aznar, Aznárez y cosas de estas. Bien, era a ver si estabais atentos. Cuando reina Pedro, también al lado de su nombre en toda documentación aparece el nombre de su tía Doña Sancha, hasta su muerte. Es decir, tenemos ahí una figura absolutamente relevante que merecía un reconocimiento y que la historia sepultó. En Jaca, Doña Sancha es conocida, en Huesca tiene una calle, pero yo creo que no la conocen, y en el resto de Aragón. En Pamplona me encontré con un lector en la feria de Jaca que sí que identificaba perfectamente a Doña Sancha. Es curioso esto. Bien, pero es verdad que hay cosas que no se saben de ella. Espero que con el CSI a los pioneros del reino se termine sabiendo más cosas, ¿no? Hay muchas dudas sobre si tomó los hábitos. Es cierto que era costumbre de que las señoras viudas de la nobleza ingresaban en un monasterio. No se sabe si fue abadesa. Hay muchas dudas sobre eso, y probablemente, como dice Domingo Buesa, probablemente ni siquiera fue monja. Pero lo que está claro es que era quien administraba el monasterio de Santa Cruz de las Heros. Era la jefa, eso está clarísimo. Y era la jefa porque era la hermana del rey, eso es clarísimo. Creo que la confusión también puede deberse a que efectivamente fue enterrada allí junto con sus dos hermanas en un sarcófago, en el sarcófago espectacular, el mejor sarcófago románico que se conserva en toda la península ibérica, que estuvo ahí en Santa Cruz de las Heros y que ahora está en el monasterio benedictino de Jaca, y que yo espero algún día poder visitar. De ahí viene ese relieve, es precisamente de ese sarcófago. Tanto la confusión puede venir de ahí. En todo caso, ya a los lectores les aviso de que en la novela he optado por el perfil de abadesa, para facilitar la narración, porque si te pones a explicar ciertas cosas, desde luego hubieran podido ser más complicadas. En todo caso, le he reconocido ese papel, le he otorgado ese papel de abadesa, pero he dejado claro que en absoluto se va a dedicar a la vida contemplativa. Lo suyo es otra cosa, lo suyo es el ejercicio del poder. Decía antes que estábamos en una época trascendental, y efectivamente, porque se consolida la independencia de Aragón frente a vecinos poderosos, y la clave de esa independencia es precisamente la apertura de relaciones, la apertura de cauces de contacto con lo que ahora diríamos Europa. Fundamentalmente la alianza con el papado. En esa peregrinación a Roma de la Cuaresma de 1068, el rey de Aragón rinde vasallaje al Papa Alejandro II, el Papa Alejandro II le otorga el título de rey por la gracia de Dios, y así, en cuanto vuelve a Jaca, acuña las monedas poniendo rey por la gracia de Dios. Recordemos que Ramiro I
nunca usó ese título de rey. Nosotros sí le hemos considerado el primer rey de Aragón, pero él, tengo entendido que no usó nunca ese título, no consta al menos, y que quizá por el hecho de ser hijo natural del rey de Pamplona, quizá pudiera haber alguna incertidumbre dinástica sobre su legitimidad, y todo eso se zanja con el reconocimiento papal, el aval más importante que puede haber de que Sancho Ramírez va a ser rey por la gracia de Dios. ¿A cambio de qué? A cambio de 500 mancusos de oro anuales, que Sancho no pagó. Alguien pagaría después, Sancho no pagó. Y por el apoyo que va a dar Aragón a las reformas eclesiásticas que estaba promoviendo Roma. Y es que en el año 1071 Aragón se convierte en pionero de las reformas más importantes que se están moviendo en Europa, y por primera vez van a entrar en la península ibérica. Son fundamentalmente dos, y el escenario va a ser San Juan de la Peña. En el año 1071, en San Juan de la Peña se instala la orden benedictina para implantar la reforma de Cluny, una política de modernización de los monasterios. Recordemos que la orden benedictina y la reforma cluniacense van a ser el brazo armado del papado en ese momento histórico. Y también en San Juan de la Peña se va a celebrar la primera misa con el rito litúrgico romano. Lo ha comentado Domingo antes, el rito litúrgico romano que quiere el Papa para uniformizar toda la cristiandad. Eso es fundamental, y Aragón va a ser el primer lugar de la península ibérica donde esas dos reformas se van a implantar, bastantes años antes que en el Reino de Castilla, por ejemplo. Y además, recordemos que en San Juan de la Peña vamos a tener el Santo Grial. Yo digo siempre, probablemente el auténtico Santo Grial. Va a estar ahí como un aliciente importante para los peregrinos que van a usar la vía tolosana del Camino de Santiago. ¿Y qué más se puede pedir en un reino pequeñito, rodeado de montañas, que estar en la vanguardia de la Europa cristiana? Bueno, pues esas reformas se van a poner en marcha y van a encontrar resistencias. Toda reforma siempre va a encontrar resistencias, es natural, y el conflicto que va a caracterizar el último tercio del siglo XI va a ser precisamente un conflicto entre los reformistas que están abriendo, que están en esa alianza con el Papa y que están abriendo las puertas hacia Europa. Esos reformistas, con el rey Sancho Ramírez a la cabeza y con su hermana Doña Sancha al lado, van a estar impulsando esas reformas, y enfrente van a tener a sectores de la nobleza y sectores del clero que van a ser conservadores, que van a ser inmovilistas, que en vez de mirar hacia Europa van a mirar con nostalgia hacia Toledo, hacia la Hispania visigótica que desapareció hace siglos, pero ellos siguen con esa visión indigenista, ¿no? Decía Domingo Buesa que esos dos sectores les llamaba europeístas frente a indigenistas. Hay distintos nombres para poder denominar a esos dos sectores. El sector conservador va a rechazar la implantación del rito romano porque cree que es una ofensa para la población mozárabe, que sigue viviendo en cristiano bajo mandato, bajo dominio de los reinos musulmanes. Y también van a rechazar lo que llaman la invasión de francos, porque es verdad, junto a esas reformas eclesiásticas ha habido muchos religiosos del otro lado de los Pirineos, occitanos fundamentalmente, que se van a instalar en Aragón ocupando puestos de responsabilidad al frente de monasterios, incluso al frente de obispados. Esos francos que nos invaden, a mí siempre me ha llamado la atención cómo la Iglesia, que debe ser universal, cómo puede ver mal esta, entre comillas, invasión de francos. Bueno, pues ese conflicto entre estos dos sectores va a cristalizar en un cara a cara absolutamente espectacular, un cara a cara
entre el rey Sancho Ramírez y otro hermano al que no he citado hasta ahora, don García. Don García es obispo de Jaca y no voy a entrar en mucho más detalle, pero creo que sí que vale la pena comentar esta escena que me encontré en un pie de página y que me remitió a una monografía sobre Alquézar de Antonio Beltrán, creo recordar, y a partir de ahí descubrí la escena que de alguna manera venía a ser capital para la idea que yo tenía de esta novela. Y es el cara a cara entre Sancho Ramírez y García en el castillo de Olsón en el año 1083, en el que el rey prohíbe a su hermano pisar Alquézar, le prohíbe poner sus pies en cualquier dominio entre los ríos Cinca y Alcanadre, y le amenaza directamente que si incumple sus palabras, si incumple su mandato, le arrancará los ojos de la cabeza. Esa frase literal consta en la documentación de la época y ¿qué más puedo decir, ¿no? Desde luego es la típica escena que inspiraría a los guionistas de Juego de Tronos, ¿no? Porque los guionistas de Juego de Tronos se han inspirado mucho en la historia medieval europea y por lo tanto tampoco nos debe extrañar viendo los hechos absolutamente tremebundos que hay en nuestra historia, en la historia de Castilla también, como está novelando en su última biología José Luis Corral. Por lo tanto, estamos ahí ante escenas absolutamente dramatizables y novelizables, ¿no? Dicho esto, ese conflicto entre europeístas y conservadores, entre reformistas y conservadores, es el que va a inspirar la trama de mi novela, la trama de Jaque al Reino. El conflicto, como veis, es real. Es cierto que la trama conspirativa que va a investigar Fray Bernat de Artieda es ficción. Es ficción, pero pudo ser real perfectamente. De hecho, en Pamplona, en 1076, ocurrió algo parecido a lo que yo narro aquí. Hubo una conspiración en la que estuvo implicado el propio hermano del rey y asesinaron al rey Sancho Garcés. Precisamente por ese crimen y por ese trono vacante, el rey, nuestro rey Sancho Ramírez, llegó a ponerse la corona del rey de los pamploneses, ¿no? Eso es efectivamente un acontecimiento histórico que ocurrió y que, por lo tanto, en Aragón también podía haber ocurrido. Y, de hecho, por eso digo que esta trama en concreto, esta trama entre comillas policial, es ficción, pero es absolutamente verosímil y además es coherente con los comportamientos propios de la época. Bueno, voy concluyendo. Así es Jaque al Reino. Esto es lo que os vais a encontrar en la novela, una novela histórica cimentada en hechos documentados y narrada como una intriga medieval a ritmo de thriller. Y es un libro que me está dando muchas satisfacciones. Me ha traído aquí a Monzón, por ejemplo, y de hecho, claro, estoy ya acostumbrándome a que los lectores cada cierto tiempo me animen a seguir por este camino que he emprendido con la novela histórica, me animen a seguir rescatando personajes olvidados y me animen a continuar con las andanzas de Fray Bernat, ¿no? Y espero que esa sea la dirección que tomé en mi carrera literaria en el futuro. Desde luego, escuchando a Domingo, voy a encontrar material absolutamente útil si quiero seguir avanzando en esa historia. Y quiero terminar ya agradeciendo públicamente a la editorial 12 Robles el trabajo que viene haciendo, porque 12 Robles es una editorial especializada en la historia de Aragón. Su editor, Javier Lafuente, hace 6 años me sugirió, me invitó a participar en su colección La historia de Aragón en novela. Yo en aquel momento lo único que le dije es que si encontraba alguna historia que pudiera encajar, desde luego que me lanzaría a escribir algo, y el azar quiso que con la pandemia de por medio pues surgió el tema y surgió el tiempo
paz para poder escribir, y por eso logré escribir esta novela, Jaque al Reino, y que forma parte de la colección La historia de Aragón en novela. Yo creo que es muy importante que se fomente el conocimiento de nuestra historia, es muy importante que se difunda, que se intente despertar la curiosidad de las nuevas generaciones para que no pierdan sus señas de identidad, y creo que todo el esfuerzo que hagamos será bienvenido. Por eso especialmente reitero el agradecimiento al Ayuntamiento de Monzón por organizar estas jornadas de novela histórica y por darles continuidad, ¿no? Creo que la novela histórica tiene un papel muy relevante que desempeñar en esa misión de acercar a las nuevas generaciones a nuestra propia historia. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Supongo que hay preguntas que le quieran formular al autor, o les ha quedado bastante claro la temática. ¿Alguien quiere preguntar algo? De acuerdo. Yo me hace la curiosidad, aunque no conozco muy bien la historia del Reino de Aragón y la de la Corona de Aragón, me llama la curiosidad de que cuándo se implantó la ley sálica en Aragón. Yo solo sé que desde siempre las mujeres no reinaban, las mujeres transmitían la sangre real, pero no reinaban. Eso lo cuenta muy bien José Luis Corral en La Reina Olvidada, donde cuenta la historia de Petronila, y ella misma con su propia voz explica. A partir de ahí, eso es lo único que yo sé. No sé si los profesores pueden añadir algo más o ampliar algo más. O mañana José Luis lo explica si quieres. Después has dicho que en Jaca, o sea, el núcleo de donde empieza el reino de Aragón, se hizo en un espacio para abrir la sociedad a Europa y a toda España, ¿no? Parece que el instinto este de abrir un país, que no sabemos cuántos habitantes habían en aquellos años entre Europa y lo que es la península. Y parece que hay un instinto de emprendedor que se asemeja mucho el gentilicio aragonés con el catalán, ¿vale? Lo digo porque yo vengo de Cataluña, ¿eh? Yo había estudiado con lo de la ley sálica, pero... Sí, vamos a ir por orden, Estas monarquías de la Alta Edad Media en Occidente son monarquías que tienen una doble fuente de legitimidad. Por un lado, el derecho romano, que ha caído en desuso, pero en algunos casos sigue manteniendo, y sobre todo el derecho germánico. Y el derecho germánico de las monarquías germánicas impide que las mujeres accedan, pueden ser reinas, claro, y transmiten la sangre real, pero no pueden ejercer el poder real. Entonces, esa herencia de las monarquías germánicas, que cubre la misericordia de los sábios, ¿no? El grupo franco, no pueden ejercer. Y lo que hacen, sobre todo los reyes de Navarra, los primeros reyes de Navarra, es aplicar la ley sálica, aunque no se llama así en principio, ¿no? Cosa que no ocurrirá en Castilla. Mejor dicho, en León. En León las mujeres pueden reinar por una cuestión precisamente del derecho romano que sí existe. Y ahora... Pero el título lo tiene Petronila, ¿es reina? Claro. Sí, el título sí. Y transmite la sangre real. De hecho, Petronila... Es reina, pero no puede gobernar, digamos así. Pero tiene el título. Sí, claro. Pero no gobierna, no puede ejercer el poder real, pero tiene el título de reina, cosa que en Castilla no ocurre. En León, Castilla y León, esa corona, en la Edad Media hay 3 mujeres que son reinas. Urraca, reina de León, la esposa del batallador, la esposa del batallador. Berenguera I, la madre de Fernando III, que reinó un día porque aplicó en su hijo la Iglesia Católica. De hecho, la monarquía de los reyes católicos es así de funciona. Fernando es rey en Castilla, rey ejerciente por su matrimonio con Isabel,
Isabel es reina reciente, pero en la corona de Aragón no. En la corona de Aragón solo manda Fernando. El cuarto no es rey. No, es conde. Y está muy claro, si van a la jefería y se fijan en la inscripción que hay en el Salón del Trono de los Reyes Católicos, dice Ferdinandus, porque está, es una doble inscripción, ¿no? Dice Ferdinandus, no aparece Isabel. Estamos en 1492, que es cuando se está construyendo esa techumbre. Allí pone solo Fernando. Y él decía muy bien Don Ido que el poder necesita dónde proyectarse, en un espacio. El espacio del Salón del Trono del Palacio de la Jefería no está Isabel, está solo Fernando. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Para el señor Juste, la terminación "ed" en los apellidos significa hijo en árabe y demostraría una relación, incluso el señor Corral puede decir que el Cid llegó a ser amigo de los moros, ¿no? Llegó a ser íntimo amigo de los moros. Bueno, aunque sorprenda también, llegó a ser íntimo amigo de los moros. respondo yo primero y luego rematas tú. Respondo yo primero y luego rematas tú. A ver, yo no sé, evidentemente el apellido Ed significa hijo de, y no sé exactamente, yo creo que no viene del árabe, pero del árabe el hijo de es Ben, y BN, que es lo que aparece entre los nombres y los apellidos, en los nombres árabes. Y en todo caso sí que es una de las formas de formar los apellidos en aquel tiempo. No sé si querías añadir algo por... No, el Ed es el hijo de, pero no es árabe. Claro. Es latín. Es un romance Es latín, del bajo latín. sí. Es del bajo latín, del latín vulgar que decían, creo. Pero Muy vulgar, ya. Muy Pero luego muy del pueblo. hay apellidos que sobreviven de nombres que no han sobrevivido. Es decir, es muy curioso. El nombre existe Fortúnez, pero el nombre Fortún como nombre no ha sobrevivido. Igual que García no ha sobrevivido como nombre. García ha sobrevivido como apellido y no como nombre, aunque el apellido de García sería Garcés, ¿no? Que ese sí que ha sobrevivido también, ¿no? ¿Más preguntas? A mí una de las cosas que siempre me resultan muy curiosas de los escritores de novela histórica, primero es la pasión por la investigación, que desde luego se os nota enseguida. Dices que te salvó de la pandemia muchas veces, pero también me sorprende mucho la capacidad que tenéis después de convertir toda esa investigación, que es una tarea ardua, lenta y a veces a lo mejor desesperante si no se tienen al alcance porque nos tenían ahí confinados, sí la capacidad que tenéis de condensarlo y de ponerlo en un escenario y con unas palabras y una trama que a los demás nos deja solamente la parte del disfrute a través del aprendizaje. Entonces, esa labor de conversión de la materia histórica en novelable para hacernosla fácil a los lectores, para que sea divulgativo, te lleva muchísimo tiempo o tu imaginación y tu formación te lo facilita mucho. Bueno, todo depende. Si tienes claro lo que quieres contar, y en mi caso primero tuve claro que la protagonista iba a ser Doña Sancha, que quería contar su historia. Después, al estudiar más la época, descubrí el conflicto entre reformistas y conservadores, y entonces entendí que ese era el escenario en el que se iban a mover los personajes. Porque venía a hacer novelas policíacas, me parecía que la forma más cómoda para mí iba a ser, en esta primera novela, echar mano de un monje detective, que además fuera narrador en primera persona, lo cual te obliga a escribir de una determinada manera y a tener un tono de una determinada manera. Y entonces, claro, ese monje detective tiene que investigar algo, y entonces digamos que la trama surge sola, y de hecho la novela, lo que es estrictamente sentarme a escribir, fue muy rápido, en apenas un par de meses, porque una vez que tienes claro lo que quieres contar, luego siempre retocas, añades alguna escena, en fin, puedes añadir algún personaje incluso, pero ya el cuerpo, lo que es la primera redacción, ya la tienes, ¿no? Y esa es la forma, ¿no?, de actuar, ¿no? En ese sentido,
cuando uno elige un género, eso le facilita mucho cuál es la estructura que va a tener la novela, ¿no? Si elige novela policíaca, pues ya sabe que hay una serie de mecanismos para escribir una novela policíaca y, por lo tanto, sabe que es una manera muy sencilla de atraer la atención del lector desde la primera página y tenerlo absolutamente entretenido y absolutamente atrapado durante las 150 páginas del libro, ¿no? Bueno, pues eso es, de alguna manera, si uno elige otro género, pues le dará otras claves para escribir, pero de alguna manera a mí me parecía que era la manera más fácil de acercarme a esta historia. Pues muchísimas gracias por habernos brindado esta historia, porque los que la hemos leído sí que doy fe que es una novela que no se deja estar quieta, son capítulos muy cómodos en cuanto al tamaño, pero luego es un vocabulario y una lengua, esto es ya un poco de formación de mi profesión, que resulta muy cómodo al lector medio y que tiene esa lectura fácil que hace que entendamos a veces esas historias que están dentro de nuestra historia más desconocida mucho más fáciles. Así que muchísimas gracias por habernos dado esta novela. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Te robo el micro. Sí, vale. A ver, por aquí mismo. Bueno, pues hasta aquí está la primera sesión de estas segundas jornadas de novela histórica. Gracias, Jesús, y gracias, Domingo, por haberlo hecho de una forma tan didáctica y tan amena. Gracias también, Olga, por estas introducciones tan precisas. Ya saben, Olga Asensio, directora de la Feria del Libro Aragonés, como pues lectora empedernida y muy conocedora de la mayoría de las obras de las que se van a hablar en estas jornadas, pues nos parecía la persona más idónea para hacer estas presentaciones. Antes de que se me olvide, lo habrán visto al fondo de la sala, hay un pequeño espacio donde podrán adquirir la mayoría de las obras de las que se van a hablar, de las que ya se han hablado y se hará mañana también en estas jornadas, así que aprovechen que tienen aquí los autores para que se las puedan firmar también. Nada más, esperamos que hayan disfrutado de esta primera sesión, que haya sido de su interés, y solo nos queda invitarles a que nos acompañen también mañana en el resto de las sesiones, ¿no? En este mismo lugar, a partir de las 11:30, por la mañana será el turno del propio José Luis Corral, de Darío Español y de Alejandro Corral, y por la tarde tendremos a otras 3 grandes novelistas como son Carmen Santos, María Arrech y Reyes Monforte. Así que nada, hasta mañana, que les esperamos. Gracias por su asistencia.